Listo, pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer día de nuestro Congreso para Padres, que se titula Resiliencia de la Adversidad a la Transformación. Hoy tenemos el honor de tener a la doctora María Isabel Oliva Mesa, que es una ponente muy importante, ya que ella tiene muchísimo conocimiento con respecto al trato de niños y adolescentes. Ella es licenciada en educación preescolar y tiene 21 años ya de experiencia docente frente a grupo. De igual forma es maestra en psicoterapia infantil gestal y especialista en psicoterapia con adolescentes, caracterológicos y familia. De igual forma tiene un doctorado en psicoterapia relacional. Sí, ella cuenta con, como les mencionaba, con vasta experiencia en el trato de niños y adolescentes, asimismo brindando sí, terapia a familias, terapia a padres de familia y con respecto al trabajo de niños también en el aula. Sí, así que es un honor tener a la doctora Isabel el día de hoy en nuestro Congreso para Padres, brindando su plática el día de hoy. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, realmente ustedes aprovechenla. Sí, yo entiendo que toda la semana han estado bien entusiasmadas en nuestro congreso. El día lunes que tuvimos a la maestra Jimena igual con el tema de mindfulness, que fue muy enriquecedor, que ya tenemos ya por ahí varias técnicas para poder trabajar nuestra relajación. El día de ayer con la psicóloga Estefanía, para poder darle este mayor sentido a todo lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia. Y creo que es muy importante que todos como padres y también como docentes podamos tener las herramientas necesarias en estos momentos difíciles que estamos viviendo y principalmente con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Entonces, vamos a darle un enorme aplauso de bienvenida a la doctora Isabel Oliva para que nos pueda brindar su plática el día de hoy. Adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a quienes están en el puerto? Aquí en Jalapa pues tenemos mucha lluvia, pero bueno, creo que también estos tiempos, además de la pandemia y demás, también nos dan ciertas oportunidades de encuentro y para mí es muy gratificante y agradezco mucho la invitación para poder participar con ustedes y poderles compartir un poquito de algo que es un tema muy, muy importante en la actualidad. Bueno, en sí siempre, pero en la actualidad pues, poder hablar de qué habilidades necesitamos como padres, como docentes, qué necesitamos desarrollar para poder estar bien nosotros con estos pequeñitos con quienes tratamos al día, pues es como muy, muy importante. Entonces, mi idea es que conforme ustedes vayan surgiendo dudas o algún comentario, pueden levantar la mano y ya sea que Miss Bianca o Miss Emilia, si yo no veo, aunque estaré procurando ver las caritas, pero en el momento que voy a proyectar, quizá no las vea yo a todas, me pueden hacer la interrupción con mucho gusto y puedo ir respondiéndoles las dudas de acuerdo al tema. Y si gustan al final, también podemos esperar al final. No hay ningún problema, no tengo problema en esto. Y bueno, les voy a compartir la pantalla con la presentación del día de hoy. Perdón, ya me fui antes. Nuestro taller o nuestra charla de este día tiene como título Educar en los buenos modales. Voy a ir haciendo como hincapié desde este título. Vamos a hablar que para educar en los buenos modales, finalmente primero tengo que partir de cómo es mi estilo de crianza. ¿Qué tan consciente estoy de cómo estoy criando a los míos? ¿Qué tan consciente estoy de lo que yo estoy modelando a mis hijos? ¿Qué cosas tengo como habilidades o cuáles son aquellas que me hacen falta desarrollar para establecer un buen contacto con mis hijos? ¿Qué necesito yo para poder estar bien conmigo y poder entonces desarrollar el bienestar? Entonces vamos a ir viendo como algunos autores que en la actualidad a mí se me hacen como muy interesante la visión que se está teniendo de la neuropsicología, de la psicología educativa más hacia lo neurocientífico. Y bueno, me voy a basar en algunos autores que manejan estos temas de crianza consciente, de crianza desde las neurociencias y dirigido sobre todo a padres y maestros. Hay una frase que me gusta mucho de esta autora, de Gemma Pitchard, que dice que el inconsciente se asegura a que nos parezcamos a la familia. Claro, ¿por qué nos vamos a parecer a esta familia y vamos a repetir patrones? Porque es lo conocido.
de acuerdo a cómo nosotros fuimos criados, a los modelos que nosotros adoptamos de nuestros mismos padres, vamos a ir reproduciendo patrones de relación familiar. Y entonces nuestra historia y nuestro bagaje, o sea, no nada más es como nuestra historia de lo que vivieron nuestros padres, la forma en que ellos nos educaron, sino que en realidad todo el bagaje personal que vamos teniendo, las experiencias que vivimos día al día, nos van a determinar cuáles son nuestros patrones en nuestro ser padre o madre. Nuestras experiencias de la infancia nos van a determinar y van a repercutir en las formas que yo voy a tener para repetir el patrón que mi mamá a su vez tuvo y que mi abuela, etcétera. Los seres humanos tendemos a reproducir estos patrones. Y estas formas de crianza son sumamente importantes porque no vivimos en una burbuja, aunque ahorita en la pandemia pareciera que estamos en una burbuja, pues en este momento en realidad no somos una burbuja. Siempre estamos repercutiendo en las formas de reproducción de actos sociales y todo lo que nosotros hacemos o como actuamos en nuestro hogar, por ende vamos a repercutir en los demás y en la sociedad, ¿no? Estas crianzas generalmente se repiten a lo largo de los años y puede ser que alguien en algún miembro del núcleo familiar decida hacer cortes y decida cambiar estos patrones. Los papás, nuestros papás, nos dieron lo mejor que tenían, las mejores formas que tenían, como seguramente ustedes están educando a sus hijos de la mejor manera, con la manera más amorosa y con aquella que ustedes conocen, eh, con sus propias necesidades y cumpliendo con las propias expectativas que ustedes tienen. Pero también se pueden hacer algunos cambios y modificaciones en estos sistemas de creencias que podemos tener y en estas formas de actuar inconscientes o conscientes de reproducción de la crianza. ¿Por qué? Porque es importante hacer tanta conciencia en esto, porque nuestros niños están observando todo lo que hacemos todo el tiempo. Observan nuestro actuar y de ello aprenden. De muy pequeños es muy común que los niños validen todo lo que el adulto hace, sin cuestionar. Ya los cuestionamientos vienen sobre todo en la adolescencia y es ahí donde empiezan ya como estos problemas quizá o las discusiones, porque para los adolescentes entonces se empiezan a dar cuenta de que los papás sí se equivocan, de que los papás mienten, que a lo mejor no hay mucha congruencia, etcétera, y entonces empieza a haber ya algunos problemas, pero de niños más pequeños no cuestionan. Somos el marco de referencia al 100 de aquello que conocen y no cuestionan si son apropiadas o no las conductas. Probablemente sí, o sea, probablemente en su interior sí, pero ellos las van asumiendo y las van interiorizando como parte de su estilo de vida, como parte de su crianza y entonces esto es lo que a la larga van a reproducir también no nada más en sus próximas familias, sino en sus relaciones laborales, en sus relaciones interpersonales, de pareja, etcétera. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo estoy actuando yo, papá, cómo estoy actuando yo, mamá, y qué tanto esto está repercutiendo en mis hijos y en mis hijos, por ende, en el mundo y en la sociedad. Qué tan respetuoso estoy siendo en mi forma de criar a mi ser humano, qué tan respetuoso estoy siendo en mi forma de educar a mi hijo. Nuestros hijos, como les digo, aprenden observando. Hay muchas imágenes y videos que veíamos, por ejemplo, de aquel papá que tira la basura, pues por ende el hijo va a adoptar estas conductas y va a tirar la basura. Que el papá, que es sumamente respetuoso, el hijo va a emprender también estas capacidades de respeto con muchísima facilidad. Todo va a depender de lo que nosotros como padres estamos modelando. ¿Qué tan conscientes somos de qué estoy yo modelando a mi hijo? ¿Qué tan consciente soy de qué es lo que yo estoy presentándole a mi hijo? Cosas tan sencillas quizá como el hecho en cómo yo me relaciono con mi pareja y que mi hijo o mi hija está observando todo eso y que de alguna u otra manera lo puede reproducir más adelante. Es decir, somos totalmente este ejemplo y somos este modelo, ¿no? Somos un bagaje de experiencias y somos un bagaje de muchas cosas que nos son introyectadas, que nos son inyectadas internamente. Entonces, esta conciencia se convierte pues sumamente importante en el ser padre. Hay varios autores, hay muchos autores
que hablan sobre ahora la importancia de reconocer las diferencias entre el concepto de paternidad y parentalidad, pero además del impacto que tenemos nosotros en nuestros hijos y en los seres humanos. Bowlby, al lado de otros autores, han hablado del apego, de la importancia del apego y hacen muchos experimentos en el apego. Y Bowlby habla que el amor maternal en la infancia es igual de importante en la salud mental como las vitaminas y proteínas de la salud física. Cuán importantes somos en la crianza, cuán importantes somos en nuestra forma de estar gestando a nuestros hijos, no nada más en el vientre, sino después, ¿no? Porque, bueno, podemos tener hijos no nada más por consanguinidad, sino también en adopción y tener esa conciencia de la importancia del amor, porque el amor va a ser la base, va a ser lo vital de lo que nosotros estemos haciendo. Y entonces aquí entran como en juego algunos conceptos. Podemos hablar de paternidad, de maternidad, pero ¿qué es esto? Esto es esta capacidad de proveer a mi hijo, pues de tener casa, vestido, sustento, educación, buscar los mejores colegios, buscar lo que yo quiero para mi hijo. Pero esto corresponde al término de paternidad. Pero parentalidad es más profundo. Parentalidad es un proceso psicológico que nos pone en juego a nosotros, al ser humano, al hombre, a la mujer, en el momento de convertirse en padre, y supone un trabajo interior sobre sí mismo. La parentalidad es esta inversión que hacemos, esta inversión que no nada más es como la seguridad externa de mi hijo, sino también la seguridad interna, cómo está emocionalmente, cómo está psíquicamente, qué necesita, y es ver a mi hijo más allá de esto que puedo proveer y que puedo dar y dotar. Les decía yo que Bowlby, entre otros autores que hablaban del apego, hablaban de esto, de que estas experiencias, sobre todo los primeros años de vida, en cuanto a la relación que tenemos con nuestros padres, son cruciales, porque de ahí se desarrolla muchas cuestiones y cuestiones a nivel neuronal. Ahora hablamos que cuando hay experiencias traumáticas en la infancia o en los primeros años de la infancia, hay modificaciones también a nivel cerebral. Las conexiones neurales que se hacen y los estudios que hacen a estos, se han hecho estudios, por ejemplo, a niños que han vivido estrés, que han vivido abandono, etcétera, y hay cambios en sus estructuras cerebrales. Y de esta manera, pues obviamente si hay un cambio también a nivel físico, pues a nivel emocional y psíquico, pues hay como mucha repercusión de cómo nosotros vamos a actuar y cómo nos vamos a relacionar por el resto de la vida, y les decía yo, con todos los seres. O sea, por eso la familia se convierte en un factor tan importante a nivel social, porque vamos a estar siempre impactando en la sociedad en otros niveles. Haciendo una aclaración de que esto viene desde dos partes que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, el temperamento. El temperamento, que es algo con lo que ya venimos al mundo, es con lo que nacemos, es esta base que tiene que ver con lo orgánico, con lo que está en nuestro código de ADN, que es heredado, y las relaciones que también o la forma o mi personalidad, también se va a ir modelando a partir de mi temperamento, de esto que me viene heredado de mis abuelos, de mis bisabuelos, etcétera, incluso cuando yo ni siquiera los conozco, pero que de alguna manera está inscrito en mis células. Es como las huellas némicas que le llamamos, que están inscritas e instauradas en nuestro ser y que también nos dan señales de cómo debemos actuar o cómo creemos que debemos actuar. El temperamento tiene que ver mucho con esto que nos modelan también los demás, pero el carácter es diferente. Cuando hablamos de carácter, hablamos a la serie de rasgos que nos permiten relacionarnos con el otro. Y el carácter, y es la forma repetida además de cómo yo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono en mi escuela, con mis amigos, con mis compañeros del deporte, etc. Y el carácter se basa por tres cosas importantísimas que hay que tomar en cuenta. Lo que yo observo de cómo mis papás se relacionan entre ellos como pareja, estén o no estén juntos. Pero entre ellos como pareja están ya teniendo un patrón de relación que yo estoy observando y que estoy asumiendo que es una forma de relación. El segundo punto es cómo se relacionan mis papás con su mundo, cada quien afuera.
mi papá en su mundo laboral, con sus amigos, con su familia, mi mamá de igual manera. Entonces lo estamos integrando y lo estamos como elaborando. Y por último, cómo ellos se relacionan conmigo. Y entonces, si yo junto lo genético más esta conformación de carácter, se va conformando mi personalidad. Voy formando mi self, mi forma de ser, cómo yo me relaciono con el mundo. Y entonces seguimos siendo los papás súper importantes en este desarrollo de la personalidad. Y entonces, yo necesito como padre tener diferentes habilidades para ayudar a este proceso tan importante del desarrollo parental, del desarrollo de carácter, del desarrollo de todo. Pero estas habilidades primero hay que hacerlas consciente que se convierten primero en una habilidad de contacto. Hay habilidades que hay autores como Norman Chubb que lo mencionan como habilidades de contacto. O sea, primero yo necesito saber cómo escuchar, cómo saber pedir, cómo saber dar, cómo tolerar, entre otras habilidades. Pero en el ser padre se ponen en juego estas habilidades. Cuando a mí me plantearon la temática de este taller, yo pensaba en esto, ¿qué necesito yo para educar a mi hijo, a mi hija? ¿No? Pensando en mi hija y en mi persona. Y pensaba en esto justamente, que para poder educar bien hacia los buenos modales o hacia esta parte de cuestiones que tienen que ver con, pues si no disciplina, que ahorita lo vamos a ver, con crianzas respetuosas, con disciplina positiva, pues primero tengo que ser consciente de qué habilidades necesito yo, qué habilidades necesito tener y poner en juego, qué habilidades parentales necesito desarrollar para poder bienestar, para que podamos estar bien dentro del núcleo familiar, para que mi hijo también a su vez desarrolle habilidades que le permitan sana convivencia, que le permitan desarrollar sus actitudes y aptitudes al máximo, etcétera. Entonces, se los voy a plantear desde estos tres autores que yo les mencionaba, desde Norman Chubb, desde Álvaro Bilbao y desde Álvaro Payamares. Un poquito les hago ahí como una mezcla de cosas que se me hacen como interesantes y las traté de ir como intercalando. Pero bueno, tenemos que hablar de esto. Parte además del título de la plática de hoy tenía que ver con educar hacia los buenos modales. Y les decía yo hace rato de esta cuestión de la disciplina. Y la disciplina tiene como muchas acepciones o podríamos dirigirnos hacia muchas cuestiones. Pero la disciplina tendríamos que trabajarla más hacia el poder, más allá de ir como en una reprimienda y hablar de castigos, consecuencias, etcétera, como a la autoconciencia. Cuando nuestros pequeños son capaces de ser conscientes de que hay un límite, de que hasta allá no puedo llegar, ellos solitos van regulando. Y entonces hablamos ya de regulación. Y si además como padre yo también le estoy modelando cosas, vamos a ir viendo cuestiones que van a ir compaginándose. Pero por eso es tan importante que yo, papá, tenga el desarrollo de algunas habilidades para educarlos hacia su bienestar. ¿Hasta aquí dudas antes de empezar con esto de las habilidades? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con esto de nuestras habilidades. ¿Qué necesito? Primero, darme cuenta. Esto es vital. Si yo no me doy cuenta de cómo estoy, si yo no soy consciente de cómo me siento, si yo no soy consciente de mis propias emociones, si no me doy cuenta incluso de qué es el tono de voz que ocupo yo con mis hijos, cómo los veo, si los veo siempre arriba o me agacho realmente a su nivel para verlos a los ojos, o me están hablando y yo estoy muy clavada trabajando, ya sea en la cocina, en mis quehaceres, en lo que tengo que entregar para mi escuela, no sé. ¿Cómo estoy realmente viendo a mi hijo? O si estoy todo el tiempo en el celular y entonces mi comunicación con él es como con mucha pobreza. ¿Cómo realmente darme cuenta de cómo estoy yo con mi hijo? ¿Qué tono de voz suelo utilizar cuando hablo con él? ¿Cómo es mi volumen de voz cuando yo les hablo a mis hijos? ¿Cómo impacto en el comportamiento con ellos? ¿Cómo estoy actuando yo como mamá, como papá? ¿Qué tanto me doy cuenta de cómo estamos como pelotitas de billar que impactamos unos a los otros?
y que a su vez, pues obviamente nuestros hijos van a salir a impactar. Si yo pongo en práctica mi darme cuenta como un principio básico, puedo hacer cambios importantísimos. Darme cuenta de cómo estoy en el momento, darme cuenta de cuáles son mis necesidades, darme cuenta que muchas veces me puedo sentir sobrepasado, cansada, sin alternativa, sin saber hacia dónde dirigirme. Y entonces, si me doy cuenta, podré buscar opciones de ayuda. Pero si no me doy cuenta y sigo gritando o sigo alejado de mis hijos, pues no voy a poder hacer cambio. Entonces, la primera habilidad que yo pongo como número uno es mi darme cuenta. El hacer ejercicios como de introspección o de revisión, como si ustedes, y yo les pongo este ejemplo y se los voy a poner, les voy a pedir que si ustedes se pudieran ver desde fuera y pudieran verse como si ustedes fueran un marciano que viene en una nave espacial y pueden ver el lugar, ya sea donde trabajan con sus alumnos o ya sea con sus hijos, y véanse cómo los vería ese marciano a ustedes desde fuera. ¿Cómo ustedes suelen hablar con sus hijos desde fenomenológicamente? ¿Cuál es su postura cuando sus hijos les hablan? ¿Y cuál es la postura que ustedes tienen cuando sus hijos les hablan? ¿Juegan con sus hijos? ¿Se dan esos tiempos de recreación? ¿Qué pasa cuando sus hijos levantan la voz? ¿Cuál es el tono de voz que ustedes también asumen? ¿O cuál es el tono de voz general que usamos en la vida con nuestros hijos? Yo les pido que hagan como este ejercicio de introspección y de revisar esto. Y este es un ejercicio que nos puede servir siempre. De repente salirnos y ver, a ver cómo le hablé hoy a mi hija. Hoy, por ejemplo, les comparto, mi hija quería jugar conmigo, puedo jugar mucho con ella, y quería jugar conmigo al Rey León, que es un juego que creo que no lo ha soltado, tiene ya varios años, y es jugar con los muñequitos. Y la verdad es que yo hoy sí le dediqué poco tiempo y yo le jugaba y le decía, yo ya estamos en el capítulo tal, no mamá, apenas vamos en el 2, ¿no? Y yo queriendo como adelantarle, y ella, mamá, es que parece que no pones atención, claro, no estaba yo al 100. Y ellos se dan cuenta de esto, pero si yo soy consciente de que sí no estoy al 100 y me puedo disculpar incluso y decirle, lamento no estar al 100 hoy, dame unos minutos o unas horas y más tarde estoy contigo al 100. Pero primero partir de darme cuenta, ¿ok? De darme cuenta de cómo estoy, de cómo le estoy hablando, de cómo lo estoy sintiendo o de cómo él me está sintiendo. Esta es una primera habilidad. La empatía. La empatía es una habilidad básica y vital en los seres humanos. Generalmente lo vemos más bien hacia afuera, ¿no? El ser empáticos con el mundo, y claro, es importantísimo, pero si también como papás pudiéramos aprender a ponernos, a calzarnos y a ponernos los zapatos de nuestros hijos, saber que su comportamiento tiene un origen, una causa, entonces podremos actuar con ellos más efectivamente. Si además de esto podemos ser conscientes de cuáles son mis expectativas y a lo mejor quitarlas, porque a veces como padres podemos tener expectativas muy altas sobre ellos y entonces les exigimos, les demandamos y entonces nos convertimos en estos papás que algunos autores nos mencionan como mamás agendas o papás helicópteros, y mi hijo tiene que tener ballet, taekwondo, bla, 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 que no está mal, pero que entonces de repente quizá dejamos de verlos y dejamos de ser lo suficientemente empáticos y ver cuáles son las expectativas que tengo, cuáles son las necesidades de mi hijo, y entonces poner equilibrio. Y esto nos va a ayudar cuando seamos lo suficientemente conscientes y empáticos con ellos, a poderlos disfrutar más, a juzgarlos menos, a entender que, ok, por ejemplo, a lo mejor les gustan más actividades de cierto tipo que de otro tipo, ¿no? Y bueno, quizá no quiera decir que con esto le quito esta actividad que no le gusta y le doy todo lo que sí le gusta, sino que busco un equilibrio o de qué manera apoyarle en aquello que le es difícil. Pero tenemos que aprender a calzarnos con esos zapatitos y con esos pies pequeñitos y que no van a nuestro ritmo. A lo mejor aquí vemos quienes calzamos pequeño, pero si nos ponemos los zapatos de nuestros hijos, que calcen del 16 y caminamos con ellos media hora, pues sabremos que no es tan fácil. Y entonces bajarnos a su nivel, ver cuáles son mis expectativas, ser empático con quién es mi hijo, me va a ayudar mucho también a aprender a fluir con ellos. Tolerar, les decía yo.
La tolerancia a mí me parece una habilidad parental que la deberíamos de trasladar a todas las áreas, a convertirla en una habilidad de contacto, una habilidad que la podamos llevar pues más allá, que la podamos llevar a nuestras formas de relación con todo el mundo, porque si somos tolerantes, que tiene que ver con la capacidad de mantenerse abiertos y conectados con nuestros hijos, con el otro, con nuestros alumnos, e incluso en los momentos que ellos están enojados, lastimados o que nos están atacando. ¿Y cuántas veces como padres nos toca esta parte? Permanecer emocionalmente abiertos y cálidos para poder conectar con ellos. Aun cuando yo me pueda sentir lastimada, aun cuando yo me pueda sentir frustrada, enojada, etcétera. Pero si yo en ese momento de frustración dejo sacar solamente mi ira y mi enojo y no realmente respiro, cuento y me presento emocionalmente abierta sin que con esto no diga me lastima lo que me dices, sin que con esto yo omita o archive mis emociones, porque no se trata de esto, pero sí de aprender que la tolerancia es tener esta capacidad de mantenernos abiertos y conectados, incluso en los peores momentos, con nuestros hijos, con los otros seres humanos. Y regreso al concepto de la empatía. Y regreso, y si se dan cuenta, una habilidad se va como ensamblando con otro. Y regreso al darme cuenta. ¿Qué pasa cuando a lo mejor yo siento que no me está obedeciendo mi hijo? ¿Qué me pasa? Me súper enojo, digo, no, pues le voy a dar una nalgada porque si no, esto va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Y cuál es la emoción principal? Si yo soy consciente de que, ok, si estoy muy enojado porque no me obedeció, porque rompió la regla, porque lo que sea, o estoy muy enojado porque además tengo miedo, sobre todo miedo, de perder el control y de perder eh, como mi lugar jerárquico de padre o de madre. Y entonces es revisar, ok, si es mi pérdida de control, ¿cómo lo puedo asumir? ¿Cómo lo puedo hablar? Pero desde este concepto de tolerar. El educar en positivo, yo les decía que ahora hay muchas corrientes que nos hablan de esto, de la importancia de la educación en positivo. Qué es educar en positivo? También es el hablarles en positivo. Desde ahí también cambiar nuestra forma en cómo nosotros nos dirigimos a ellos. ¿Cuál es mi forma en que yo estoy como estableciendo una relación con ellos? ¿Cómo yo me estoy acercando a ellos para hablarles? Y entonces este educar en positivo, estoy hablando desde mi amor y mi respeto más profundo, desde mi reconocimiento a mi hijo como mi ser humano más valioso, porque nuestros hijos se convierten en esto y nuestros alumnos igual, porque hablo también desde quienes somos maestros también, o sea, se convierten en lo más valioso. Esta forma relacional, ellos son como quienes me merecen más respeto y amor, pero a su vez, guía. Me merece también que yo sepa guiarlos, me merece también que yo les sepa indicar el orden y la disciplina que tienen. Y aquí voy a hacer como un paréntesis y me voy a ir un poquito al desarrollo del cerebro para explicarles esto, que a veces los papás, a mí me costó mucho hasta hace poco entender esta parte. El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Nuestro cerebro tiene un desarrollo físico total alrededor de los 24 años de edad. Y se va desarrollando pues el lóbulo el parietal, se van desarrollando los temporales, etcétera, y el último en desarrollarse es el lóbulo frontal, que está en esta área como de la frente hacia atrás. ¿Y qué creen que hace el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es el encargado de tomar decisiones, de juicios, de razonamiento, de muchas otras cuestiones que están dentro de lo que se le llaman funciones ejecutivas. Y esto es lo último que se desarrolla en el cerebro. Y si se desarrolla a los 23, 24 años, hay autores que hablan de los 21 a los 24, nosotros en cuanto nuestros hijos van creciendo o llegan a la adolescencia, decimos, no, pues ya tiene que ser capaz de tomar decisiones, de ser juicioso, de bla, 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 de la responsabilidad. No, no con esto quiero decir que porque no se ha desarrollado no lo tenemos que trabajar, hay que trabajarlo, pero a los padres, a los educadores nos toca ayudarles a regular eso que a ellos todavía no se les da. Y entonces a lo mejor yo le doy muchas indicaciones a mi hijo, sacas la basura, haces esto, bla, 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 y de eso que le dije, que a lo mejor le di 10 indicaciones, solamente hizo una.
Entonces yo regreso al trabajo y veo que mi hijo no hizo esto y entonces yo me súper enojo y entonces empiezo ya a etiquetar y a decir que es un vago o es una vaga, es una desobediente, una irrespetuosa, bla, bla, y empiezan a gestarse ya como un problema tras otro, tras otro. Y muchas veces es porque los chicos o las chicas no tienen el alcance en su cerebro para poderlo desarrollar. Y entonces yo adulto, yo educador, lo debo de ayudar, guiar y acompañar a que tenga el alcance de esa función ejecutiva, de juicio, de raciocinio, de lo que sea. Entonces, tengo que como que mediar estas ambas cosas, con amor, con respeto, con orden, disciplina, porque además para que ellos alcancen este desarrollo y esta madurez deseada, tienen que tener orden y disciplina. Tiene que haber límites. ¿Y qué son los límites? Cuando yo puedo expresarle a mi hijo que hay una línea. Los límites nos limitan. Y entonces yo le puedo expresar a mi hijo que hay una línea donde no nos podemos pasar y que esa línea debe ser muy clara. Cuando yo no pongo límites, cuando yo no delimito, es como si un niño, o cuando uno está en un quinto piso y no hay ningún barandal, claro que sentimos miedo. Pero si hay barandal, hay paredes, sentimos protección. Los límites nos dan protección. Cuando yo hablo de educar en positivo, quiero quedar claro que tenemos que educar con firmeza, pero eso no quiere decir con golpes, nalgadas, etcétera. Cuando yo soy firme con mi disciplina, cuando yo soy firme con el orden, cuando yo tengo rutinas claras, establecidas, van a ayudar a mi hijo a sentir confianza. Le van a ayudar a mi hijo a sentir seguridad. Y la forma positiva en la que yo puedo establecerlo, lo vamos a ver al final, les voy a dar algunos ejemplos, pero es mucho desde hablar en positivo, cambiar el lenguaje también, la forma en que yo les hablo y cómo yo me dirijo a ellos, me parece como muy importante cambiar como palabras. Y entonces, incluso aquí se los voy adelantando, como no empezarnos a dirigir, no dirigirnos a ellos con frases que empiecen con la palabra negativa. Porque si yo comienzo con un no, por ejemplo, no quieres ir a la casa, entonces ya estoy dirigiéndome a él en una forma que no es como la más positiva hacia él, pero más bien quizá yo puedo hacer un cambio y entonces le puedo decir, apenas bajes del columpio, nos vamos a la casa. Entonces estoy haciendo advertencias y estoy haciendo cambios incluso en mi forma de dirigirme a él, que él también su cerebro lo va asimilando diferente que cuando es me voy hacia la parte negativa. Entonces tener como esta congruencia de cómo yo me estoy dirigiendo en mi educación en positivo. El ejemplo. El ejemplo, pues como lo hablaba yo desde el inicio y hablaba que finalmente nosotros les moldeamos a nuestros hijos cómo relacionarse con el mundo. Desde el inicio yo les planteaba esto, que somos el ejemplo de nuestros hijos. Entonces, bueno, se convierte entonces también en una habilidad importante, en la conciencia de mí darme cuenta. ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Cómo me estoy planteando a mi hijo? Nuestros hijos no tienen mejor forma de aprender que no sea la de la observación y la imitación. Y entonces, también como yo lo estoy enseñando, le estoy ejemplificando a manejar y gestionar sus emociones. Cómo yo como adulto estoy gestionando que mi alumno, que mi hijo esté manejando sus propias emociones. Si yo cuando estoy enojada grito, pataleo, me encierro, o me enojo y me aíslo y me quedo en silencio. Y entonces eso se convierte en una forma de violencia, porque el silencio también se puede llegar a formar como una forma de violencia. Entonces, ¿cómo yo le estoy modelando a mi hijo con mi ejemplo toda esta parte? Y aquí entra en juego algo que les pongo como una habilidad de contacto de Norman, el saber pedir. Si yo puedo poner en juego estas dos cosas, el ejemplo, el pedir, el responder, porque el responder es sumamente importante, el poder yo verbalizar cuando yo me siento triste o incluso ejemplificarle a mi hijo, o si me fue muy mal en el trabajo y llegué como muy abrumada, poderle decir, hoy me fue mal, no me siento bien, discutí. eh, Obviamente al nivel de nuestros hijos, ¿no? Digo, no los vamos a convertir en nuestros terapeutas, pero sí como, ni tampoco en un saco donde voy a depositar mis problemas, pero sí poderle decir, me pasó esto y hice esto. O tenía yo muchas ganas de llorar, pero me lo aguanté. Y hoy vengo porque tengo ganas de llorar. Y entonces también les estamos modelando a nuestros hijos que somos seres humanos, que sentimos, que también tenemos miedo,
que también somos vulnerables. Y entonces ellos dejan de tenerle miedo a su vulnerabilidad. Ellos dejan de pelear mucho con emociones que a veces no les enseñamos a manejar. Generalmente enseñamos a manejar como las emociones muy hacia lo positivo, es decir, puedes manifestar cuando estás feliz, cuando estás muy alegre, cuando te fue muy bien, cuando triunfaste, pero a veces tenemos ocultas las emociones, el enojo, la tristeza, esas ni siquiera se mencionan. Y si yo también les enseño con mi ejemplo a que yo también me enojo, a que yo también me entristezco, pues ellos también van a saber. Y les voy a enseñar a la vez pedir. ¿Cómo comunicar sus necesidades? Si yo le modelo a mi hijo que soy capaz de decirle, hoy me siento así, te pido ayuda. O podemos hacer esto junto, ¿qué te parece? ¿No? Entonces, ahí les estamos también modelando con nuestro ejemplo y con el poner en práctica nuestras propias habilidades del saber pedir. La validación es sumamente importante. Validar lo que el otro me dice, cómo me lo dice. Validar es una especie de traducción de aquellas palabras a la parte emocional. El que nuestros niños puedan saber que aquello que están sintiendo van a tener a alguien que los va a contener y que además va a ser capaz de empatizar con aquello que está pasando con nuestros hijos. Por ejemplo, poderles decir, y ahora en la pandemia, este es un ejemplo como sí, yo entiendo, estás ya aburrido en la fila del banco, etcétera. Yo también ya me quisiera ir, pero también ahorita en el tiempo de pandemia y esta semana, pues todos los temas han ido dirigidos sobre esta parte, cómo nosotros como en el estar en pandemia, cómo les está costando a nuestros hijos. Qué tan difícil o qué tan fácil está siendo para ellos el sentir en esta época, sobre todo en los adolescentes, papás, si tienen hijos adolescentes. En la adolescencia, que es sumamente importante la socialización y el sentido de pertenencia, que más ahorita lo voy a mencionar, pero que además se está dando a través de una pantalla y no de la misma manera que se da de forma natural, y su energía está contenida y sus emociones están contenidas. ¿Qué tanto nos estamos validando unos a otros? ¿Qué tanto, ayer escuchaba yo en la plática del día de ayer, qué tanto estamos siendo como compasivos con nosotros mismos y con los demás? ¿Qué tanto estoy consciente y validando las emociones que pueden estar percibiendo los chicos en la actualidad con este tema de la pandemia y con el encierro y con el aislamiento? ¿Cómo es estar las 24 horas por 7 en un núcleo familiar donde puede haber estrés, donde puede haber pues emociones, porque todos estamos viviendo una serie de emociones que a veces no son las más bonitas, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ellos? ¿Qué tanto lo estoy validando? ¿Qué tanto le puedo decir aquí estoy? Y claro, yo estaría igual que tú. Si tienes razón, estás chocado, estás cansado y si yo también me sentiría igual que tú. Mi hija sueña con que ya va a salir el sol porque tenemos ya varias semanas aquí que no nos sale el sol en Jalapa y entonces mi hija sueña con que salga el sol y que la voy a llevar a un parque que obviamente pues no salimos, pero al menos salir quizá en el auto a que vea el parque, es probable, ¿no? Pero es validar y decir, claro, sí te entiendo, ya, también yo ya estoy chocada de estar encerrada, también me gustaría ya poder hacer cosas diferentes, o cuando los veamos muy frustrados o enojados, sí me imagino que no es tan fácil para ti a lo mejor el tener tantas responsabilidades virtuales, porque además ahora los chicos con sus horarios y demás, sí me imagino que yo me sentiría igual o peor que tú quizá. Y entonces ser empáticos y validando esto que nuestros hijos nos están regalando de su emoción. Y el sentido de pertenencia, esto que les decía yo con los adolescentes. Toda la vida los seres humanos tenemos una necesidad vital, psicológica, básica, que tenemos de pertenecer a alguien, de pertenecer a algo, de pertenecer. De pequeños, de bebés, tenemos esta necesidad de apego, que quizás yo lo hablaría como vínculo, y quizá lo vincularía, valgas esta redundancia de términos, a la pertenencia. De pequeños, de ser abrazados, contenidos, alimentados, etcétera. De más grandes, de ser reconocidos, de sentirnos con una valía especial y que esa valía especial me determina el que yo pueda ser aceptado o no dentro de un grupo social, familiar, escuela.
Este sentido de pertenencia muchas veces lo buscamos fuera de la escuela, sobre todo en la adolescencia, y se buscan identificaciones pues con artistas, con grupos, etcétera. Pero si en la familia, en el núcleo familiar, estamos dotando de un conjunto de valores, de un conjunto de relaciones sanas, de seguridad, etcétera, pues mi sentido de pertenencia va a ser como diferente. Pero cuando se grita, cuando pegamos, cuando etiquetamos, cuando se castiga, se quita valor al otro. Ese valor que es tan importante para sentirnos bien con el otro. ¿Por qué? Porque del momento que hay un grito, y esto es como lo que el cerebro registra, es, ya, quizá ya no estoy tan valorizado, ¿no? Y perder el sentido de pertenencia obviamente impacta a nivel de la autoestima. Pero cuando educamos de manera positiva, cuando somos capaces de ver qué está pasando, entonces quizá de decir, sí estoy muy enojado contigo como papá, ¿no? O sea, sí estoy muy enojado, no me parece esto que pasó, se pasó un límite, ahí pues obviamente estamos hablando ya de que estoy teniendo una experiencia distinta en la revalorización y significado de aquello que ocurrió, o sea, no voy a eliminar lo que ocurrió, pero de qué manera lo voy a manejar, cómo voy a gestionar mi propia emoción de adulto para poder poner en práctica delante de mi hijo y entonces sin desvalorizarlo, con todo el amor del mundo, poder decir, no se valía, no es justo, estoy enojado, enojada, se pasó el límite que teníamos y obviamente pues viene el concepto de las consecuencias, ¿no? La contención es súper importante. La contención, el abrazo, el sentirnos apoyados. Yo creo que todos, incluso a la edad que tengamos, yo creo que incluso los adultos mayores también son sumamente necesitados de contención. Un adulto mayor abrazado en verdad es un adulto que está recibiendo su parte niña como toda esa contención. De niños necesitamos mucho el abrazo, de adolescentes necesitan mucho el abrazo, aunque aparentemente ya no quieren el abrazo. En verdad lo que necesitan mucho es la contención. Y entonces, cuando ocurren, por ejemplo, el berrinche o el drama, pues muchas veces el contenerlos ayuda. Es una forma de explosión y entonces el contenerte te estoy abrazando y estoy diciéndote que aquí estoy. Muchas veces en silencio, no es necesario hablar. No siempre necesito hablar y hablar y hablar. Muchas veces puedo estar contigo en silencio, acompañándote, demostrándote que aquí estoy y que cuando las cosas se bajen y se calmen, voy a estar para escucharte. O incluso tener como códigos de comunicación con nuestros hijos y entonces de poderle decir, sí, entiendo que estás muy enojado, ¿te parece? Te dejo unos minutos solo y después regreso a hablar contigo. Y entonces en ese regreso pueda yo abrazarlo, contenerlo, si bien no el contacto físico, pero sí contener y decir, aquí estoy, te escucho y me importas. Y entonces ese torbellino que pueda haber interno puede bajar y puede ayudarles a regular. Esto es como bien importante como en nuestro ser papás, la paciencia, pero la paciencia también con nosotros mismos, el reconocer que somos humanos, que nadie es perfecto, que podemos perder el control y que no pasa nada, pero bueno, si respiro y me alejo, me tranquilizo o tomo las ideas como de cómo voy a asumir esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una pataleta no me puedo alejar, aunque quisiera yo alejarme, porque le comunico a mi hijo esto, que no me importa lo que está pasando. Quizá omitir la pataleta, las palabras, los gritos y todo, pero después proyectarle que ahí estoy, que estoy para tener calma, que entiendo lo que siente, que yo también me sentí enojada cuando me estaba gritando o estaba en el drama o estaba en el berrinche, que las emociones también se contagian y que también esto no queremos que crezca. Hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Daniel Siegel, tiene varios textos, pero hay uno que se llama El cerebro del niño, que es súper importante tener en la bibliografía familiar, y otro que se llama Tormenta cerebral, que la tormenta cerebral es más dirigida a adolescentes y el cerebro del niño está dirigido a niños. Y Siegel habla de cómo desde el berrinche también es por una explosión interna de conexiones neurales que también se están gestionando.
y habla también de los cerebros, que hay como un cerebro primitivo y otro cerebro. Es muy interesante esta lectura desde las neurociencias de lo que está ocurriendo también a nivel cerebral en nosotros, que si nosotros lo hubiéramos comprendido de más pequeños, como padres tendríamos como mejor gestión de lo que le puede estar, o entender qué es lo que le está pasando a nuestros hijos. La paciencia se puede agotar muy fácil, es como una línea delgadita, se agota, y por eso decimos, es una frase muy común decir, ya me colmaste la paciencia, ¿no? Entonces, tener confianza en nosotros, ser sensato en mis prácticas, cómo resolver el conflicto, y la resolución del conflicto también se convierte en una habilidad parental, en una habilidad de contacto. El que yo sea capaz de mantenerme en el conflicto sin huir, que yo sea capaz de mantenerme en el conflicto sin huir y de estar. Y por último, confiar en nuestras propias capacidades. El ser padre nos pone en prueba en muchos sentidos. Nos pone en prueba en nuestro ser interno. Nos pone en prueba en nuestra relación, en muchos sentidos. Pero confíen, papás, en sus propias capacidades, y estas se les son dadas por el simple hecho de amar, por el simple hecho de el amor y el respeto que le tienen a sus hijos. Con comprensión, paciencia, orden y disciplina van a ver que sus hijos van a tener como muchas herramientas para desarrollarse en el mundo. Y esta imagen me encantó de este neuropsicólogo que me encanta y que dice, respira. Sí, respira profundo, llénate de oxígeno, que llegue a todas tus células. Para criar necesitamos mucho oxígeno. Necesitamos al cerebro funcionando bien para poder tomar buenas decisiones, para poder educar con respeto. Respira profundo y inspira. Eso es eso que haces con tus hijos. Ellos luego, muy probablemente, lo harán con sus amigos más cercanos, luego con su pareja y luego con sus nietos. Respira profundo, porque el control de impulsos se educa con el ejemplo. Respira profundo, porque te verán respirando profundo y poco a poco te irán imitando. Respira profundo, porque la vida es oxígeno y la muerte es su ausencia. Y en esto resumo todo lo que estuvimos hablando en esta tardecita. No sé si haya alguna duda o comentarios, que ya por ahí ya me avisaron que estamos cerca del tiempo. Bueno, yo quiero comentar. Sí, bueno, la verdad ha sido un gusto escuchar y bueno, consolido un poco la información de esto con la primera sesión que tuvimos, de que Jimena nos decía que respiráramos mucho, que aprendiéramos a escuchar nuestra respiración y que eso también se lo enseñáramos a nuestros hijos. Y bueno, somos seres humanos y bueno, cometemos errores, yo lo sé, pero bueno, con todo esto que nos acaba de decir, la verdad, a mí me llegó mucho, ¿no? Y este último poema, la verdad, en que tenemos una ardua tarea con nuestros hijos y, bueno, no sé si se escuche, ¿sí se escucha? Ah, ok. Una ardua tarea con ellos y sobre todo que somos seres humanos y que, bueno, tenemos que ir también valorándonos, tenemos que respetarnos y, por supuesto, ¿no? Que esto también vean nuestros hijos que nosotros tenemos ese amor propio para que ellos pues sean un ejemplo, ¿no? Que eduquemos con el ejemplo. Y la verdad fue muy interesante porque yo no sabía lo del cerebro, ¿verdad? Pero me interesó muchísimo y bueno, considero que es algo muy importante tanto como docente como madre. Gracias. Gracias, Nancy, por estar. Está cargando. ¿Alguien más? Carla, adelante. Hola a todos y pues hola Isabel, mucho gusto de haber estado aquí, me encantó la plática y bueno, todo lo que dices coincido, claro que algunas cosas las he intentado y se me hace como quien lo haya, o sea, quien lo pueda hacer, sé que hay muchas mamás que lo van aplicando, ¿no? Por ejemplo, yo veo que puedo aplicar algunas cosas con unas emociones y otras son más difíciles. Por ejemplo, si mi hijo se pone a llorar mucho cuando está triste,
lo contengo, lo dejo que se exprese y la tristeza de alguna forma pues se va transformando, ¿no? Cuando hay miedo también puede ser un poquito más fácil. El tema del enojo es más como difícil de gestionar. Entonces es como una duda constante de hasta dónde tendría que estar el límite, porque como tú dices, incluso a veces nos están haciendo o sea, se crean situaciones, no nos están haciendo, pero se generan situaciones en las que te puedes sentir que es personal, aunque pues sabemos que no, pero que pareciera que es personal, y entonces es como los resultados ahí están y se van moviendo e inevitablemente el niño va madurando, pero al mismo tiempo entran los miedos que tú dices, ¿no? Entonces ante su enojo a mí me da miedo del futuro. Pero bueno, pues ahí vamos. Yo cuestionaría esta parte porque a mí sí me hace como, efectivamente por eso el enojo o las emociones negativas, por eso son tan contagiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tocan con nuestra propia emoción. Y entonces, como padres, además, el enojo de los hijos puede tener una relación con nuestro control. Y entonces yo te diría, si tú revisas qué tanto te gusta controlar, es decir, si es parte de tu personalidad el control, el que te quieres tener las cosas en orden, en que no si se mueve algo, a lo mejor sientes que de tu rutina, pues a lo mejor ya se te movió todo. Y entonces el enojo del otro también puede venir a tocar como esta parte del control, mi vulnerabilidad ante el control. Yo recuerdo hace unos años, cuando mi hija todavía está en la etapa de los berrinches a los 3, me acuerdo mucho que un día yo me súper enojé y entonces le levanté la voz y después me alejé y dije, a ver, pero yo tenía que ver con lo que yo estaba sintiendo. Y entonces me di cuenta que era mi gran miedo a perder el control. Y mi jerarquía como de, si yo la dejo, esto puede crecer. No, y no pasa nada, ¿no? Pero quizá lo primero que se instaura en la mente es, si lo dejas, puede crecer. Pero no pasa nada si eres consciente de decir, pues no creces si yo soy consciente de que en este momento lo que estoy sintiendo es esto. Y lo bajo al nivel de mi hijo. Pero claro que no es fácil, pero si lo practicas, vas a ver que poco a poco en la conciencia, en tu darte cuenta, si tú pones muy en cuenta esto, vas a tener como otra forma, seguramente. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti, Carla. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Si no hay dudas, hasta aquí nada más quiero... ¿Perdón? Yo. Sí. Ay, Sí, yo Sarit, aquí, Isabel. adelante, Sarit. Ajá. Hola, buenas tardes. Hola. Pues en primer lugar agradezco mucho todo lo que acabas de compartir. Me llega de una forma muy profunda. Todo esto que menciono sobre la importancia, ¿no? de incluso mostrar nuestra vulnerabilidad como mamás, como papás, es algo que como por aquí compartiendo mami, ¿no? Sí llega y comienza a mover, ¿no? Como con ciertas emociones y todo esto. Y lo importante que es cacharnos, ¿no? O sea, darnos cuenta que, caray, esto ya es más mío y hacia dónde, ¿no? Lo estoy llevando con mi hijo, ¿no? Hacia dónde estamos como en este baile, pues de la relación que se va tejiendo en esta parte de mamá e hijo, ¿no? Y creo que es algo muy lindo, muy importante, el tenerlo como muy presente, ¿no? Y más en estos momentos tan complicados o tan extraordinarios que hemos vivido ya como país, como mundo, creo que nos ha permitido mucho explorar esta parte de miedos, de vulnerabilidades, de enojo y demás, ¿no? Y el permitir vivirlos y experimentarlos con nuestros hijos, ¿no? De una forma más segura, contenida. Entonces, pues la verdad me aportas mucho y te agradezco. Gracias, Sarit, por estar. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí ponen de aplicación diaria, claro, como formadores y educadores. Yo les quería dar como algunos tips de qué cosas hacer en estos tiempos y siempre que se convierten sumamente importantes. El juego, no dejar de jugar con los hijos.
incluso cuando ya sean adolescentes. El juego es súper importante. De verdad, a nivel cerebral desarrollas muchas conexiones, a nivel relacional otras, incluso límites, orden, aprendizajes, etcétera, se pueden desarrollar a través del juego, de un juego guiado y apoyado. El jugar con ellos, digo, incluso como adolescentes, buscar qué juegos para adolescentes, el Jenga, el Uno, ese tipo de juegos, pero de verdad que funciona muchísimo. Por aquí alguien pone el punto, a ver cómo es que se dividió el mensaje, permítanme. Hago una paréntesis, muchas gracias, y la aplicación diaria, importante de ser formadores y educadores de nuestros hijos. Y el punto es que a pesar de ser ejemplo, ¿cómo lo haces cuando tu hijo no tiene nada de ese ejemplo? Finalmente nosotros aquí sí somos quienes moldeamos. Nuestros hijos siempre van a tener el ejemplo. Aparentemente pudiera parecer que no, quizá no están comportándose como nosotros creemos, pero en algún momento de la vida de verdad ustedes van a ver que sí se convierten como en su ejemplo. Hay que involucrarlos a ellos también en la resolución de un problema. Cuando ocurran problemas, cuando ocurran crisis en la familia, también démosles voz, no porque sean niños, no van a tener mucha sabiduría, van a tener más que incluso nosotros. Si nosotros somos capaces de darle voz, de escucharlos y de poder atender lo que ellos pueden opinar dentro de un conflicto. Escuchar el lenguaje de las emociones siempre, papás. Nunca se les olvide, mamás, la mayoría, no, también hay papás. El lenguaje de las emociones, enseñarles a esperar, enseñarles esto de la paciencia, enseñarles que hay que tomar turnos, que hay que respirar, que hay que esperar. El que más que ofrecerle críticas o descalificaciones, le ofrezca yo valorizaciones, le ofrezca validez, le ofrezca palabras de ánimo, el llegar a acuerdos, el que pueda yo estar atenta y leyendo estos lenguajes, enseñarle a valorar a los demás también, desde las mascotas más pequeñas hasta los más grandes seres humanos, pero siempre enseñar a valorar y cacharlos con las manos en la masa, pero no de lo malo, sino de lo bueno. Siempre que veamos algo bueno en nuestros hijos, díganselo. Si en ese momento les nace, díganselo. En el momento, no se esperen a 3, 4 días. En el momento, así sea que levantó su plato. Ah, hijo, gracias. Me hizo sentir muy bien que levantaras tu plato. Así sea que llegó y me abrazó. Gracias. En este momento me hizo muy bien sentir tu abrazo. Me confortó. Tenía yo necesidad de un abrazo. Cuando a lo mejor sentimos que nos están dando masaje medio salvajemente con los pies en la espalda, pero sabemos que es una forma de contacto. Gracias, siento rico que estés atendiéndome, ¿no? Díganlos, cáchenlos con las manos en la masa y siempre decirlo en el momento. Y yo con esto cierro y agradezco infinito pues, su atención, su escucha. Y bueno, pues no sé si hay algo más que decir. A Miss Bianca, a Miss Emilia, algo más que... Pues muchísimas gracias, Isabel. No se escucha. Ok, ya. Bien. Muchas gracias, Isabel, doctora Isabel. La verdad es que el tema de habilidades parentales es un tema que en lo personal me resulta muy, muy interesante, muy apasionante. Digo, ya soy mamá y me toca vivirlo en el día a día. El ser papás, creo que a todos los que estamos aquí presentes es una experiencia sumamente enriquecedora, pero también a la vez sumamente complicada, ¿no? Porque no sabemos si sí, si no, si vamos por un lado, si vamos bien y si vamos mal, pero creo que esto que nos has compartido nos resulta sumamente útil y nos permite sobre todo aterrizar mucho de las cosas que hoy en día son importantes, que sobre todo la cuestión de las emociones, ¿no? Muchísimas gracias por su aportación, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias papás por su participación. Se nota el interés que están mostrando en estas pláticas, que no nada más es el hecho de que estemos como escuchando, ¿no? Sino que lo estamos interiorizando, lo estamos reflexionando y estoy muy segura de que lo vamos a poner en práctica. Bien, tuvimos una hora bastante interesante. El día de mañana los estaremos esperando de igual forma a las 5 de la tarde. El tema del día de mañana será Padres Fuertes, Hijos Resilientes. Continuando con esta temática central de la resiliencia,
Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Isabel. Un abrazo para todos, un abrazo para usted y nos estaremos viendo muy pronto por acá. Claro que sí. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bonita tarde a todos. Bonita tarde, bye.